¿Qué es el marco teórico? El marco teórico es denominado por Freswell y Menzer simplemente como la revisión de la literatura, y este es un proceso y un producto. En base al proceso, es un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible sobre un tema. Puede estar vinculado con su planteamiento del problema y llegando a un producto, el producto que es a su vez parte de un producto mayor, y ese es el reporte de una investigación. Una vez planteado el problema de estudio que conlleva los objetivos, la pregunta de investigación, la factibilidad y la relevancia de la investigación, sigue el paso que es la elaboración del marco teórico, que es sustentar teóricamente el estudio. El marco teórico expone y analiza las teorías, conceptualizaciones, perspectivas teóricas e investigaciones de investigaciones en general. Las funciones del marco teórico son 7. Esta ayuda a prevenir errores que son basados en otras investigaciones similares, pero manejando diferentes situaciones geográficas, por ejemplo. Orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio. Amplía el horizonte del estudio y sirve de guía para evitar desviaciones. Documenta la necesidad de realizar el estudio que es justificación. Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones, y esa hace que inspire nuevas líneas y áreas de investigación, y eso sirve también para no desviarse del tema, y provee un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio, que es a lo que vamos a llegar al final. Las etapas del marco teórico son 2. Consiste en la revisión de la literatura correspondiente y la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica de referencia. Bueno, ¿en qué consiste la revisión de la literatura? En esta revisión consiste en detectar, consultar, obtener bibliografía y otros materiales útiles para los propósitos del estudio, de los cuales se extrae y se resuelve información relevante y necesaria para la investigación. Bueno, pues como dice, esta revisión de la literatura debe ser selectiva, es decir, que solo vaya en específico a lo que se está investigando. En la elección de la literatura hay otros documentos. Existen 3 tipos de fuentes. Les voy a explicar lo que son las fuentes primarias, que son los datos de primera mano, que contienen resultados de estudios y son libros, antologías, artículos, monografías, tesis, disertaciones, documentos oficiales, tesis, documentos expertos. Estas fuentes primarias son las que debemos de buscar para obtener información del tema que queremos investigar. En las fuentes secundarias podemos encontrar que son las listas con compilaciones y resúmenes de referencias o fuentes primarias publicadas en un área de conocimiento en particular. Nosotros tenemos que ir seleccionando la información de las diversas fuentes que tengamos, información selectiva para ir desarrollando lo que es nuestro trabajo teórico. Y comentan, esos pueden ser comentarios de artículos, libros, tesis, disertaciones y otros documentos especializados. Bueno, también están las fuentes terciarias generales, que son documentos donde se encuentran registradas referencias a otros documentos de características diversas. Estos como pueden ser revistas, artículos o cualquier otro tipo de noticias y documentales, puede ser cualquier tipo de información que no sea útil. Estos comprenden lo que son los nombres y títulos de revistas y otras publicaciones periódicas, nombres de boletines, conferencias y simposios, sitios web, entre otros. Estas son útiles para detectar fuentes no documentales, tales como organizaciones que realizan o financian estudios. La diferencia entre estas fuentes secundarias y terciarias se encuentra en que una fuente secundaria compendia fuentes de primera mano y una fuente terciaria de una fuente de segunda mano. Ahora se les va a hablar sobre el inicio de la revisión de la literatura. De la literatura. Hay varias formas de iniciar la revisión de la literatura. A continuación mencionamos 3 de ellas. La primera es cuando el investigador tiene el previo conocimiento, también se le llama de forma directa. Esta se hace con la copia de fuentes primarias
cuando el investigador está muy familiarizado con el campo de estudio, ya que tiene conocimiento de la localización, posee información completa sobre los artículos, libros u otros materiales relevantes para su investigación. Poco probable de que el investigador tenga que una persona tenga mucho conocimiento. La segunda sería cuando el investigador tiene conocimiento, o sea, sí tiene conocimiento, pero no es tan así. Dice, es recomendable iniciar la literatura consultando a uno o varios expertos en el tema y acudir a fuentes secundarias terciarias como directorios, motores de búsqueda, web invisible, cuartos virtuales de internet, motores de búsqueda, web invisible, cuartos virtuales de internet. Para ese modo, localizar y recopilar las fuentes primarias que en su última instancia constituyen el objeto de la revisión de la literatura. Dice, es importante recordar que quienes elaboran estas fuentes son especialistas en el área y es necesario aprovechar adecuadamente su esfuerzo. Estoy hablando de las fuentes secundarias y terciarias. Y la tercera es cuando el investigador no tiene conocimientos, que esta es para la mayoría de nosotros, los alumnos. Dice, es muy aconsejable acudir a un centro de información o búsqueda que puede ser de forma de base de datos que se consulta de manera manual, donde las referencias se buscan en libros. Dice, el centro de información o búsqueda que esté conectado a una computadora. Por ejemplo, en eso se mencionan dos tipos, que es que esté conectado a distintos bancos de referencia, directorios o bases de datos, y ya tengan una conexión a lo que se está investigando. Por ejemplo, también te mencionan que actualmente en muchas bibliotecas de las universidades ya traen esta base de datos. Y dice desde nuestra computadora personal que no tiene absolutamente ninguna base de datos o algo así. Dice, a través de Internet, estos bancos agrupan múltiples referencias o fuentes primarias dentro de un campo de conocimiento especial. Dichos centros ofrecen orientación acerca de qué bancos conviene conectarse. Esto, por ejemplo, entramos a Google y buscamos fuentes primarias, o sea, sí se logran conectar, pero te aparecen en los bancos diferentes referencias. Dice, un banco puede ser una fuente secundaria terciaria. Esta se encuentra organizada cuando constituye una fuente secundaria temática, alfabética o cronológica, por lo que para consultarla resulta muy conveniente precisar el tema por medio de la palabra clave. Pues aquí me menciona un Redwell en el 2005 recomienda escribir un título preliminar de la investigación y escribir 2 o 3 palabras que capten la idea central. Dice, cuando buscamos en internet algo que no funciona es seguir el camino seguido. No es recomendable acudir a sitios de gran uso comercial. Iniciar con directorios temáticos casi siempre es la mejor estrategia. Ahora vamos a hablar de la obtención y recuperación de la literatura. Una vez identificadas las fuentes primarias pertinentes, es necesario localizar en las bibliotecas físicas y electrónicas, bibliotecas, bibliotecas u otros lugares donde se encuentren incluidos de internet. No siempre es posible localizar todas las fuentes primarias, pero sí hay dos aspectos muy importantes. Es importante que se localicen y se revisen la mayoría de ellas, sobre todo las más recientes y realizadas por expertos destacados en la materia. También es posible enviar un correo electrónico a otra ciudad para averiguar si lo tienen. Y es útil tener un directorio de los miembros de alguna asociación y contar con un experto del tema que nos interesa. Una vez localizadas físicamente las fuentes primarias de la literatura de interés, se procede a consultarlas. La primera es seleccionar las que serán de utilidad para nuestro marco teórico específico y desechar lo que nos sirve. En el caso de los datos incluyan breves resúmenes, esto es muy útil porque podemos checar cuáles son las que nos sirven y las que no nos sirven, o también las que tienen una conclusión o algo así por el estilo. Dice, las fuentes primarias más utilizadas
es en libros, artículos de revista científica, y ponencias o trabajos presentados en congresos, simposios y otros eventos similares. Dice, porque esta investigación se hace más a fondo por los investigadores. Por lo que se refiere al apoyo bibliográfico, algunos autores consideran que no deben acudirse a obras preparadas en el extranjero. Sin embargo, porque lo mismo que está en otro país, como por ejemplo Estados Unidos, no es lo mismo que está en México. Pero sin embargo, te mencionan que sí puede ser posible. Las referencias, de hecho, cada persona es capaz de idear su propio método de acuerdo con la forma en que trabaja. Algunos autores sugieren el uso de fichas, sin embargo, la información también se recopila en hojas sueltas, libretas o cuadernos, en un archivo o disquete, etc. En algunos casos se extrae únicamente una idea, un tema, un comentario o una cifra. En cambio, en otros se obtienen varias ideas, se resumen las referencias o reproducen textualmente partes del texto. Es indispensable anotar la referencia completa, de donde se extrae una información según el tipo de que se trate. En el caso de los libros, se anota el título, subtítulo del libro, los nombres de los autores, el lugar, el año de edición, el nombre del editorial, y cuando se trata de una nueva impresión o reimpresión, el número de esta. Para capítulos de libros, el título, subtítulo y número del capítulo, nombre o nombres de los autores del capítulo, el título y subtítulo del libro, nombres de los compiladores o editores, lugar y año de edición, página del libro en la que comienza el capítulo y la página donde termina, el nombre del editorial, número de impresión o reimpresión, si es el caso. En los artículos de revistas, el título y el subtítulo del artículo, nombres de los autores, nombre de la revista, el año, volumen, número o equivalente, y la página donde comienza el artículo y la página donde termina. Para los artículos periodísticos, el título y subtítulo del artículo, nombre de los autores, nombre del periódico, sección y páginas donde se publicó y fecha en que se publicó. Videos y películas, título y subtítulo de la videocinta, documental, filmado, película o equivalente, el nombre de los productores, nombre de la institución o empresa productora, así como lugar y fecha de producción. En los trabajos presentados en seminarios, conferencias, congresos o eventos similares, el título y subtítulo del trabajo, los nombres de los autores, nombre completo del evento y la asociación, el organismo o la empresa que lo patrocina, el mes y el año en que se llevó a cabo, el lugar donde se efectuó y el nombre de quien fungió como representante del comité organizador. En las entrevistas realizadas a expertos, el nombre del entrevistado, nombre del entrevistador, fecha precisa en que se efectuó la entrevista, medio a través del cual se transcribió o difundió, el título o tema, dirección, lugar y forma en que está disponible, la transcripción, cinta, videocassette, etc. Para tesis y disertaciones, el título de la tesis, nombres de los autores, escuela, facultad, institución educativa donde se elaboró la tesis y fecha, así como ciudad, provincia y país. Los documentos no publicados, el título y subtítulo del documento, nombres de los autores, institución o empresa que apoyó la realización del documento, el lugar y la fecha en que fue producido y difundido el documento y la dirección donde se encuentra disponible. Para sitios web, el nombre del sitio, se anota la dirección electrónica completa, entre paréntesis, la fecha de la consulta, y si es un documento en el cual hay un autor, se anota el nombre, también el lugar, el estado, el país de ser posible. Artículos de revistas electrónicas en la web o internet. Si es un artículo basado en una fuente impresa, los mismos datos que un artículo de revista y la leyenda que lleva. Si es un artículo en una revista exclusiva de internet, los nombres de los autores, fecha de publicación, el título del artículo, el nombre de la publicación, número, volumen, clasificación electrónica, recuperado y especificar la dirección electrónica completa. ¿Cómo recopilar información a partir de referencias? Al recopilar información de referencias es posible extraer una o varias ideas, y aquí hay un ejemplo de las fichas bibliográficas en distintos tipos de información. La siguiente es una manera de resumir una
referencia completa que incluye la cita o datos bibliográficos, el problema de investigación o hipótesis, los sujetos que se dan a muestra, los procedimientos de la investigación, el diseño y forma de colección de datos, los resultados y las conclusiones. Una vez recopilada la información que nos interesa de las referencias pertinentes para nuestro problema de investigación, podremos empezar a elaborar el marco teórico, el cual se basará en la integración de la información recopilada. Un paso previo consiste en ordenar la información recopilada de acuerdo con uno o varios criterios lógicos y adecuados al tema de la investigación. ¿Cómo se construye el marco teórico? Uno de los propósitos de la revisión de la literatura es analizar y discernir si la teoría existente y la investigación anterior sugieren una respuesta a las preguntas de investigación o bien proveen una dirección así dentro del tema de nuestro estudio. La literatura revisada puede revelar diferentes grados de conocimiento, que existe una teoría completamente desarrollada con abundante evidencia empírica que se aplica a nuestro problema de investigación. También que hay varias teorías que se aplican a nuestro problema de investigación. La definición científica. Nos dice cuáles son las funciones de la teoría. Nos dice que hay que explicar, decir por qué, cómo, cuándo y cómo ocurre el fenómeno. Sistematizar y dar órdenes de conocimiento sobre un fenómeno en realidad. Y presidir, hacer inferior hacia el futuro y cómo se va a manifestar o ocurrir el fenómeno dadas ciertas condiciones. Los criterios para decidir el valor de una teoría es la capacidad de descripción, la aplicación y predicción, la consistencia lógica, la perspectiva, la innovación inventiva y la sencillez. ¿Qué estrategia seguimos para construir el marco teórico? Adoptamos una teoría y desarrollamos una perspectiva teórica. En el marco teórico dependerá básicamente de lo que se revele en la revisión de la literatura. Existencia de una teoría completamente desarrollada cuando hay una teoría capaz de describir, explicar y predecir el fenómeno, situación o suceso de la manera lógica, completa, profunda y coherente cuando reúne los demás criterios de evaluación antes mencionados. La mejor estrategia para construir un marco teórico es tomar esa teoría como estructura misma del marco teórico. La existencia de varias teorías aplicables a nuestro problema de investigación nos dice que cuando al revisar la literatura se describen varias teorías o modelos aplicables en el problema de investigación, podemos elegir una o basarnos en estas para construir el marco teórico, el cual será desglosando la teoría de manera cronológica o bien tomando partes de algunas o todas las teorías. La existencia de piezas, trozos y teorías, generalización empírica. La generalización empírica nos dice que son proposiciones que han sido comprobadas en mayor parte de la investigación realizadas, la cual constituyen en base de lo que será la hipótesis que se someterá a prueba. El descubrimiento de los interesantes pero parciales que nos acusan a una teoría. Nos dice que en la literatura podemos encontrar que no hay teorías ni generalizaciones empíricas, sino únicamente algunos estudios previos relacionados relativamente con nuestro planteamiento. Podemos organizarlos como antecedentes de forma lógica y coherente, destacando lo más relevante en cada caso y citándolos como referencias. La existencia de ideas aún no investigadas, ideas vagantes de las relacionadas en el problema de investigación. Nos dice que cuando se descubre que se han efectuado pocos estudios dentro del campo del conocimiento en cuestión, en este caso el investigador tiene que buscar literatura que aún no se refiera al problema específico de la investigación, lo cual ayuda y oriente dentro de él. Bueno, ahora hablaremos sobre algunas observaciones del marco teórico. Marco teórico. En el proceso cuantitativo siempre es conveniente efectuar la revisión de la literatura y presentarla de manera organizada, y aunque nuestra investigación pueda centrarse en un objetivo de evaluación o medición muy específico, es recomendable revisar lo que se ha hecho antes. Aquí tengo una tabla sobre lo referente a la que acabamos de decir, las observaciones al marco teórico, porque dice que debemos revisar las investigaciones anteriores a dicho problema de investigación. En este caso nos proporciona esta revisión antes de recolectar los datos, dice aprender más acerca de la historia, conocer qué métodos se han aplicado exitoso o erróneamente, saber qué respuestas existen actualmente, identificar variables que requieren ser medidas, decidir cuál es la mejor manera de recolectar los datos, refinar el planteamiento, justificar la importancia del estudio y
Y en este caso también nos muestra, después de recolectar los datos, que tendríamos explicar diferencias y similitudes entre lo que ya pasó y lo que tenemos ahora. También analizar formas de cómo podemos interpretar los datos, ubicar nuestros resultados y conclusiones dentro del conocimiento existente, o sea, del que ya tenemos, podríamos poner nuestra propia conclusión acerca del problema de investigación, construir teorías y explicaciones, desarrollar nuevas preguntas de investigación e hipótesis. Marco teórico. Al construir el marco teórico debemos centrarnos en el problema de investigación, no divagar en otros temas. Por eso es importante plantear un tema en